Hermanos, estamos en oración con ustedes y vamos a seguir estando en contacto con ustedes, no solamente con Acapulco, con toda la Iglesia de Jesucristo en los diferentes países a donde pueda llegar esta palabra. Y esta mañana pues tenemos un mensaje más de la palabra de la serie El Apocalipsis con nuestro hermano John Linton, y el tema del día de hoy es la apertura de los 7 sellos. Como ustedes saben, sería bueno que ustedes regresaran un poco atrás para escuchar los otros mensajes del Apocalipsis y tener una secuencia de lo que es el panorama del Apocalipsis completo. Y le damos la bienvenida, ya lo comenté, y le damos la bienvenida a nuestro hermano John Linton para que comparta la palabra. Gracias. Today we're talking about the opening. Estábamos hablando acerca de la apertura. And let's review what we talked about last month. Y vamos a revisar acerca de lo que hablamos el último mes. We talked about the chain of custody of the book of Revelation. Hablamos acerca de la cadena de custodia del libro de Apocalipsis. How the revelation came from God and went to Jesus. De donde la revelación vino de Dios hacia Jesús. And then Jesus sent it by an angel to John. Y después Jesús le envía a través de un ángel a Juan. And they told John to write it down and send it to the 7 churches. Y después le pidieron a Juan que lo escribiera para que lo enviara a las 7 iglesias. And from there it came to us. Y de ahí llega a nosotros. The book of the 7 seals has now been opened. Y el libro ahora de los 7 sellos ha sido abierto. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. So he said he would open the 7 seals. This means the opening of the book of Revelation. Back in the Word, you see in the book of Daniel, that revelation was sealed. Te das cuenta, aquí menciona que ahora ese libro sellado de los 7 sellos ha sido abierto. Si recordamos atrás en el tiempo de Daniel, en aquel momento estaba el libro sellado. But now with the book of Revelation, everything is unsealed. Pero ahora en el libro de Apocalipsis, ahora todo es quitado el sello. Except for one thing. Excepto por una cosa. The 7 thunders. Los 7 truenos. Everything else has been opened for us to understand. Todo lo demás ha sido abierto para que nosotros lo entendamos. Dice Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. The book was written on both sides. El libro fue escrito en ambos lados. So the book was full. Entonces estaba completo. That's why it says you're not to add to it or take away from it. Y por eso menciona que no se le tiene ni que añadir ni que quitar. God set it out just how he wanted it. Dios lo habló tal como Él quiere que sea. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados para toda la tierra. So the one who opened the book, who was worthy, entonces el que abrió el libro, el cual era digno, is called the Lion of Judah. Es llamado el león de Judá. But it says now he appears as a lamb that was slain. Pero ahora aparece aquí como un cordero inmolado. He still had the death marks in him. Todavía tiene las marcas de la muerte en él. And he had 7 horns and he had 7 eyes. Y tiene 7 cuernos y 7 ojos. The 7 eyes are the spirits of the Lord that go through and fro the earth. Y como menciona, los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. And the 7 horns on the lamb Y los 7 cuernos en el cordero is his power to put down kingdoms. es su poder para derribar reinos.
like it says in the Old Testament. Como dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 33:17, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. So the Lamb has put down 5 of the 7 world kingdoms to this point. Entonces, ha puesto 5 de los 7 reinos abajo a este punto. Which we've gone through in other messages. Como hemos visto en otros mensajes. So there's one that is and one that's yet to come. Y como sabemos, todavía hay uno ahora y uno que está por venir. So that's who is standing and opening this book. Entonces eso es lo que detiene el abrir este libro. That's why it says, "Blessed is he that reads and they that hear the words of this book." Por eso dice, son bendecidos aquellos que leen y entienden esta palabra. And keep those things that are written therein. Y guardan esas cosas que están escritas. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. So in chapter 1 we see how Jesus came to John and brought this revelation. Entonces, en el capítulo 1 vemos cómo Jesús vino a Juan y trajo esta revelación. In 2 and 3 the message of the 7 churches. Entonces, en el capítulo 2 y 3 vemos el mensaje a las 7 iglesias. And in 4:1, which we did in the last messages, the throne room, it says this, that there was a door open in heaven, and the Lord said, come up here and I'm going to show you things to come. Y en el siguiente capítulo, en el 4:1, menciona esta puerta en donde el Señor llama, dice, para que vengan y le muestre lo que ha de suceder. So these things we are now reading with the opening of the 7 seals are things to come. Entonces, lo que estamos ahora leyendo con la apertura de los 7 sellos son las cosas que van a venir. So in chapter 6 of the 7 seals are open. En el capítulo 6 de los 7 sellos son abiertos. The first seal, the white horse. El primer sello, el caballo blanco, False religion. la religión falsa. Second, red, war. El segundo sello, rojo, es guerra. Third is the black horse of famine and food rationing. El tercero es el caballo negro de el racionamiento o ración de la comida y la hambruna. The fourth is the pale horse of death with hell following after, pestilence. El cuarto, que es de color pálido, es la pestilencia de la muerte. Under the 6th seal we'll see the martyrs. En el sexto sello es donde vamos a ver a los mártires. And when the 6th seal is open, the sun goes black, the moon looks like blood, and Jesus is coming back. Entonces, cuando el sexto sello se abre, the sixth one? Sixth one. En el sexto sello se abre, dice que el sol se oscurece y la luna se cambia de color. Dice, y es cuando regresa el Cordero de Dios. Now, before we get into chapter 6 of Revelation, antes de continuar hacia el capítulo 6 de Apocalipsis, I want to show you something that Jesus said in Matthew 24. Quiero mostrarte algo que Jesús dijo en Mateo 24. Matthew, we just did a message on Matthew 24 called What Shall Be the Sign of the End of the World? Apenas hace poco hicimos un mensaje del libro de Mateo 24 en donde menciona y se llama las cuales serán las señales del fin del mundo. And as we went through Matthew 24, we mentioned these 7 seals. Y cuando avanzamos en el Mateo 24, vemos estos sellos. And now we're going to mention Matthew 24 as we go through the 7 seals. Y en este momento, conforme avanzamos en los 7 sellos, mencionándolos, vamos a hablar de Mateo 24. So let's look at what Jesus said when they asked him about this. Vamos a ver lo que dijo Jesús cuando le preguntaron acerca de esto. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que esto no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. So you see, Jesus said that there was going to be deception, ¿Te das cuenta? Jesús dijo que iba a haber engaños, which he would reveal in Revelation as the white horse, como que lo menciona en Apocalipsis como el caballo blanco. nation against nation, war, Va a haber guerras de nación contra nación. the red horse, El caballo rojo, be famines in diverse places, the black horse, hambrunas en diferentes lugares, el caballo negro, martyrs. mártires. And he said, this is just the beginning of sorrows. Y menciona, este es apenas el principio de dolores. The other one he said was pestilence, Y la otra cosa que menciona es pestilencia, the pale horse. el caballo de color claro. And we would be hated of all nations for his name's sake. Y dice que por causa de su nombre seremos odiados por todas las That's naciones. Matthew 24. That's before he opened the seven seals. Y te das cuenta, estamos hablando de Mateo 24, lo cual es antes de que se abran los sellos. He was speaking from the heart of the Word of God of what was going to happen. Jesús estaba hablando del corazón de la palabra de Dios, de las cosas que iban a suceder. But people hear this, and even today they don't quite understand if they don't understand Revelation. Y sabes, te das cuenta, el día de hoy la gente escucha esto y no entienden, porque cuando no entienden lo que dice el Apocalipsis. And after he speaks about the things that are under five of the seals, before he opened the seals, Who's that? he had talked about what was under five of the seals before he opened the seals. Y te das cuenta, habla de lo que estaba sucediendo en 5 de los sellos antes de que llegaran los sellos. Then it says, Y después continúa. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. immediately after this tribulation, Inmediatamente después de esta tribulación, the end of this period, when the sixth seal is opened, en el final de este periodo, cuando el sexto sello es abierto, sun darkened, moon turned to blood. el sol se oscurece y la luna se cambia de color. So you see, you want things to be borne out. Jesus said it, and then he revealed it under the seven seals. ¿Te das cuenta cómo las cosas van alineándose todas? Jesús lo revela y después sucede esto de los sellos. So now let's go to Revelation 6 and the opening of the seals. Vamos entonces ahora a continuar con Apocalipsis capítulo 6 acerca del primer sello. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. So now who is this white horse? ¿Quién es este caballo blanco? Well, in Revelation 5 it says the Lamb conquered. En el Apocalipsis 5 menciona que el Cordero conquistó. It says this guy went forth to conquer. Entonces este aquí vino a conquistar. But throughout Revelation, Jesus bears a sword. Pero a través de toda Apocalipsis, o sea, Jesús es la espada. And this one has a bow. Y este tiene un arco, no una espada. And when we get down to the black horse, Y cuando lleguemos al punto de mencionar el caballo negro, we'll see what some of his arrows are. vamos a ir entendiendo para qué sirven, de qué menciona estos flechas o arcos. And it says a crown was given. Pero menciona lo que acabamos de leer, que una corona se le ha dado. Well, Jesus has many crowns Jesús tiene muchas coronas, because he's the King of Kings. porque Él es el Rey de Reyes. This white horse is false religion. Este caballo blanco, para que entendamos, es la falsa religión. It's the power that deceives mankind to worshiping other gods. Es el poder que engaña a la humanidad de la tierra para adorar a otros dioses. And it comes to its fullness in Babylon of the end time. Y te acuerdas, llegó a su gran potencial en Babilonia en las historias antiguas.
Just as it says a crown was given, it says this of the man of sin. Así como menciona, acabamos de leer que se le da una corona, fíjate lo que menciona en Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. So it's given to the man of sin to make war. Se le ha dado al hombre de pecado para hacer guerra. The white and the red horse. Caballo rojo y blanco. Now, it says going forth conquering and to conquer. Y dice, como mencionamos hace un momento, que va conquistando y conquista. Let's read about somebody in Revelation 2. Vamos a leer acerca de alguien en Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. So who are these Nicolaitans that God hates their doctrine? ¿Quiénes son estos nicolaitas a los cuales Dios abomina su doctrina? Nicolaitan means to conquer the laity. Nicolaitas significa conquistar personas. How? By false teaching, ¿Cómo? A través de falsas enseñanzas. sacred cows, carnal ways, Mencionan, o sea, porque incluyen vacas sagradas, caminos carnales, love of money, preeminence. el amor al dinero, la preeminencia. See, this white horse goes way back to Nimrod at the Tower of Babel. Entonces este caballo blanco va muy atrás hacia los tiempos de Babel, acerca de eso. And comes to its fullness in Babylon in the last in the first 3.5 of the last 7 years. Y viene a su total potencial en los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación. The Pharisees, Sadducees, and lawyers of Jesus' day En los días de Jesús, los saduceos, fariseos y los jueces, o los abogados, bore all the attributes of the white horse. eran todos esos atributos que menciona este caballo blanco. So by the 3rd century after Jesus died, he rose, Christianity began, and in the 3rd century, Entonces en el tercer centurio o el siglo después en Roma, después de que Jesús murió y comienza el cristianismo, Christians had been severely persecuted and killed en ese periodo los cristianos habían sido duramente perseguidos y matados, because they were not a state-approved religion. porque no era todavía una religión aprobada por el Estado. But when Constantine came to power, Pero cuando Constantino tomó el poder, he made Christianity an approved, a state-approved religion. convirtió al cristianismo en una religión aprobada por el Estado. And that marked the rise of what we today would call the Roman Catholic Church. Y eso marcó el comienzo de lo que hoy conocemos y vemos como la gran Iglesia Católica Romana. And the white horse really began to ride high. Y entonces ese caballo blanco empezó a cabalgar más y más. And then there came a time when he had controlled most of the world for a long time. Y llegó al punto en donde este movimiento, esta religión controló a gran parte del mundo. They had what they called the Reformation begin. Y después tuvieron lo que se le conoce como la Reforma. And under Martin Luther, people began to break away from the Catholic Church. Y después en el tiempo de Martín Lutero empieza la gente a separarse del movimiento católico. And out of that arose many of the religions we know today. Y fuera de eso, entonces empezaron a surgir muchas de las religiones que hoy en día conocemos. And so all over the earth there's churches. Entonces por toda la tierra hay muchas iglesias. And they are like green trees, many of them. Y muchas de ellas son como árboles verdes. They do have life. Many even have the Holy Ghost. Muchas tienen vida, porque tienen la presencia del Espíritu Santo. But if you have eyes to see and ears to hear, Pero si tú tienes ojos para ver y oídos para oír, the Bible calls Babylon the mother of harlots.
La Biblia llama a Babilonia como la madre de todas las rameras. And all these children are starting to come back to the mother and join together. Y ahora todas estas hijas pequeñas están regresando a la madre para todas unirse. So that's the power of this world religion that'll come to its fullness and power with the beast government at the beginning of tribulation. Entonces te das cuenta del poder de este movimiento, de esta Babilonia, que va a tener su gran potencial con la presencia del hombre de pecado, de la bestia, en los primeros años de la tribulación. Hablando del segundo sello, Apocalipsis 6:3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo de color bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. So the red horse means war. Entonces el caballo rojo significa guerra, Power to take peace from the earth, poder de quitar la paz sobre la tierra, and that they should kill one another with the sword. al grado en donde iban a matarse unos a otros a espada. And there was given to him a great sword. Y se le ha dado, dice, una gran espada. Now, there's many words in the original language that are translated kill in the King James. Hay muchas palabras en el lenguaje original de las escrituras que hablan de espada, por ejemplo, como en la versión King James. When it says they will kill one another, Y significan esas palabras matar. Cuando dice que se matan unos a otros, the word is butcher. la palabra, el significado de matar sería destazar, Slaughter, asesinar, kill violently. matar violentamente. When it says the lamb in Revelation 5 had been slain, Y cuando menciona que el cordero, dice, ha sido martirizado, azotado, it's the same word. sacrificado, está hablando de lo mismo. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. And when it says they were slain for the word of God, Cuando dice que fueron asesinados por la palabra de Dios, they were butchered, slaughtered, and killed violently. significa que fueron destazados, asesinados, muertos violentamente. And in this religious system, Y en este sistema religioso, dice Apocalipsis 18:24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, they were killed violently on the earth. de los que han sido muertos violentamente en la tierra. And this goes way back to Genesis. Y sabes, esto va muy atrás hasta el Génesis. The very first children of men, El primer hijo de hombre, Cain and Abel. Caín y Abel. The white horse, they had a religious disagreement. Te das cuenta, el caballo blanco, porque entre los dos hermanos ya tenían un religioso desacuerdo. And then what? ¿Y después qué sucede? Dice 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era el maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. He slew his brother. Asesinó a su propio hermano. The red horse, they will kill one another. El caballo rojo, ¿te das cuenta? Se van a matar unos a otros, dice. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. So when we come to see John's vision of the beast, Cuando llegamos a ver la visión de Juan de la bestia, and it says it was wounded to death, y en donde menciona que fue herida de muerte, again, that's the same word, wounded, killed violently. significa que fue herida o muerta violentamente. So this is not the warfare people in this country imagine. Sabes, esta guerra
no es el tipo de guerra que la gente de este país, de este mundo imagina. This is slaughter. Estamos hablando de matanzas. Ezequiel 30:24. Y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón y delante de aquel que mirá con gemidos de herido de muerte. So he said, and this is an example of what we're talking about, and an example of what it'll be like when the beast is wounded. Y esto es lo que dice, y este es un ejemplo de lo que menciona cuando dice que la bestia es herida. It says, under the sword, he will groan before him with the groanings of a deadly wounded man. Dice que cuando se gime, gemirá con gemidos de herido de muerte. See, warfare is brutal. ¿Te das cuenta? La guerra es brutal. For they've developed different weapons. They used to use swords, spears, darts. Porque, te das cuenta, solían antes usar espadas, dardos, lanzas, They'd throw rocks. hasta rocas. And it was violent. Y era violento. Now, people can pull a trigger and Ow. a bullet will go do the job, and people think, well, that's a clean kill. Y ahora en estos días una persona puede jalar un gatillo y la bala es la que sale a hacer el trabajo y la gente le podría llamar que es una muerte limpia. Now, may I say that depends a little on which side of the bullet you're on. Obviamente esta frase de depende del lado en donde tú te encuentres de la bala. But that is not, and today, of course, we can take and send airplanes by remote control and kill people in other countries. Pero te das cuenta, en estos días ahora se puede incluso enviar un avión para matar a control remoto a mucha gente y hacer actos violentos. But we've seen it. War is violent. Lo hemos visto últimamente, la guerra es People come in violenta. and they destroy people's lives violently with slaughter. Llega gente y destruye la vida de otras personas de manera violenta. And the dragon himself in Revelation 12, Y el dragón en sí mismo en el capítulo 12, it's called a red dragon, llamado el dragón rojo, the color of war and bloodshed. es el color del derramamiento de la sangre. Back, you go back and you even read in the scriptures, Si tú lees hacia atrás en las escrituras, and you would read how even people in the armies of Israel, they would chop people's heads off. y puedes leerlo en la escritura en cómo incluso los ejércitos de Israel podrían ir y cortar las cabezas de otros seres. That's not neat. That can take a lot of work Y créeme que es algo que no es limpio, and a lot of que blood, toma mucho esfuerzo hacerlo, like the groanings of a wounded man, like we read about. toma mucho esfuerzo hacerlo y además no es algo limpio, es algo que mancha. People read what it says in the Word, Y por eso menciona que es como gemidos de una persona. and we'll see it says in Revelation at the last couple chapters of Revelation. Y podemos leerlo como menciona en los últimos capítulos del Apocalipsis He también. saw them that were beheaded for the testimony of Jesus. Porque menciona aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. And when people read these things, again, they have this clean kill vision. Y cuando a veces la gente lee esto, tiene la idea de una muerte limpia. Because instead of just hacking, man invented the guillotine. Porque en vez de simplemente acharlos, los ponen en una So guillotina. now they had a nice weighted, sharp blade, put a guy's head in, boom. Y la única diferencia es que ahora tienen un mejor sistema para cortarle la cabeza a una persona. How clean it is depends on which side of the blade you're on. Obviamente, para lo que la gente ahora dicen que son métodos más limpios, pues obviamente en este ejemplo de la guillotina depende de qué lado de la guillotina te encuentres tú. And the ¿verdad? reason God reveals this in His Word, Pero te das cuenta la manera como Dios lo revela en su the palabra. reason Jesus said,
they will hate you. They will take you up before synagogues. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús mencionó, van a ser ustedes odiados, los van a sacar de las sinagogas. Because we cannot be afraid and we cannot be offended. ¿Te das cuenta? Significa que nosotros ni podemos tener temor, ni podemos sentirnos ofendidos. Like it was in the Old Testament, there were atrocities, as we would put it, committed. Como en el Antiguo Testamento hubo atrocidades que cometieron contra otros When they take hombres. cities, they would dash the children against the ¿Te das rocks. cuenta? O sea, entraban a las ciudades y lanzaban a los niños en contra de las paredes. And that's abhorrent even to natural man for the most part. Y créeme que eso es, para el hombre más natural, eso es algo atroz. But as a Christian, if you get offended over that, Pero tú como cristiano, si te llegas a ofender por eso, then you're not going to be able to stand and help anybody. no vas a poder ser capaz de mantenerte y ayudar a nadie. What if they got, well, a lot of them were. Many were offended at Paul. Como en el ejemplo, en la palabra, muchos se ofendieron de Pablo. But God found one man that would go to him and preach the gospel. Pero Dios encontró un hombre que iba a ir a ellos y predicarles el evangelio. Even after the atrocities he'd committed. O sea, independientemente de las atrocidades que Pablo mismo había cometido. He was waging a war against the church in the religious name, the white horse and the red horse. Once again, that please. He was waging war against the church, Él estaba lanzando guerra contra la iglesia, white horse and red horse. que estamos hablando del caballo blanco y el caballo rojo. And of course, if you get afraid, fear has torment. Y te das cuenta, como sabemos, si llegamos a tener temor, el temor es tormento. You know, the word says, and we preached it for years, Sabes, la palabra lo dice y nosotros lo hemos predicado por años. 1,000 will fall at your side, 1000 caerán a tu lado. and they may not fall in neat, clean kills. They may be slaughtered, Y tal vez cuando caigan no sean en muertes limpias, tal vez sean but it will matanzas. not come near you. Pero no vendrá a ti. No weapon formed against us will prosper. Ningún arma forjada por hombre prosperará contra ti. This is the heritage of the servants of the Lord. Esta es la herencia de los hijos de Dios. There may be a powerful white horse and a powerful red horse, Puede haber allá afuera un poderoso caballo blanco y rojo, but that's nothing compared to Revelation 19, the power of the Son of God and his horse. pero eso no se compara nada contra el poder del Apocalipsis 19, el poder del caballo blanco de Dios. It says in Revelation that power is going to be given to some of these to kill and overcome the saints. Como mencioné, dice la palabra que se le dará poder a algunos de estos para poder vencer. And it says that just a couple of times. Y eso lo menciona un par de veces. But every other time it talks about winning, prevailing, and overcoming. Pero muchas otras veces menciona acerca de ganar, prevalecer, vencer. Greater is he that is in you. Porque than es he that is in the mayor el world. que está en ti que el que está en el mundo. We have the overcomer inside of us. Nosotros tenemos al vencedor dentro de nosotros. Be of good cheer, I have overcome the world. Y va a vencer todo el mundo. So these horses, even though they're riding high, Y estos caballos de los cuales estamos hablando de los sellos, aunque están cabalgando alto, nothing can ride higher than the Most High. nada puede cabalgar más alto que el caballo de Dios. Tercer sello, Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. A scale means measure. Una balanza significa medida, Measure means rationing. y la medida significa ración. Again, something we haven't experienced in our day in this country much. De lo cual en estos días ahora empezamos a tener mucha But there's experiencia. plenty of it other places. Porque hay otros, no tenemos tanta experiencia porque en otros lugares, You can only buy so much food if you can get it. en otros lugares solamente puedes comprar por medida o And he says, cierta cantidad. a voice says, a measure
of wheat for a penny. Y leímos en la escritura y dice, una medida de trigo por un denario. 2 libras de trigo por un denario. When these horses start riding war, Cuando estos caballos comienzan a cabalgar guerra, they ride together. van cabalgando juntos. Now comes the cutting off of the food supply, Porque lo que prosigue de la guerra es racionamiento de alimentos. the inability to get things. No va a haber habilidad de obtenerlos. When the fourth horse of pestilence starts riding, again, the food supply is affected. Porque el caballo de la pestilencia va avanzando sobre las provisiones de So alimentos. they have to start to measure. Entonces se van a tener que empezar a racionar los There's alimentos. an example in the Old Testament. Y hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, Ezequiel 4:10. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. And it says the same thing in another scripture. Y dice lo mismo en otra escritura, Ezequiel 4:16. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia. Y beberán el agua por medida y con espanto. So it talks about measuring wheat and barley. Entonces está hablando aquí de ración o medir el trigo. And it says for a penny. Y aquí dice que va a ser por un denario, un Now, the penny. parable of the laborer that Jesus told, they agreed to work one day for a penny. Y te das cuenta, es como la parábola de los jornaleros en donde todos aceptaron a trabajar diferentes tiempos por la misma cantidad de dinero. So if a penny's a day's wages, Entonces el penny o el denario es la medida del salario del día. it would typically buy 8 measures of wheat, Y normalmente con esa cantidad de dinero se podían comprar 8 medidas de trigo or 24 measures of barley. It's a cheaper grain. o 20 medidas de otro grano que es más barato. But it says here, a measure of wheat for a penny. Pero aquí menciona que una medida de trigo va a ser un denario, un penny. Not 8 measures, 1 measure for that penny. No como anterior era que eran 8 medidas por un denario. The day's wage is 1/8 the value it was before this horse started riding. Y ahora la medida del dinero, la cantidad de adquisición del dinero era 7 veces más antes de que este caballo empezara a cabalgar. Even if the food supply is not terribly affected, Y aunque el suministro de los alimentos no sea realmente afectado, if your money's only worth 1/8 the value, te das cuenta, ahora el dinero va a solamente valer la octava parte de lo que valía then you antes. can only buy 1/8 the food. Porque ahora vas a poder comprar solamente un octavo de lo que comprabas That's antes. how these horses work together. Es como los caballos de esos sellos van a trabajar juntos. And throughout the word, you see these 4 horses riding together. Y por la palabra podemos ver estos 4 caballos cabalgando juntos. Ezequiel 14:21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. So, the 4 judgments, sword, Los 4 juicios, espada, famine, hambruna, pestilence, pestilencia and the beast. y las bestias. This doesn't mean wild animals. Esto no significa animales salvajes. Now, wild animals can be part of it, Pueden participar en esas animales salvajes. but this is talking about the governments. Pero aquí estas bestias está hablando de los gobiernos. And in the governments, Y los gobiernos, we see that religion works with the government.
Y podemos y sabemos que la religión trabaja junto con el gobierno. So we have all 4 horses here. Entonces estamos hablando que tenemos los 4 caballos juntos aquí. And we'll go into a little more in a minute. Y en un minuto vamos a hablar un poco más de eso. But let's look at another scripture about the famine. Pero vamos a leer otra escritura acerca de la hambruna. Levítico 26:26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Even what you can buy, it won't satisfy you. Dice, vas a comer y no te vas a saciar. Ezequiel 5:16. Cuando arrojé yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. So the white horse rider had a bow. Entonces te das cuenta, el caballo blanco, el jinete, tenía un arco. And here it says the evil arrows of famine. Pero aquí acabamos de leer, dice, las perniciosas saetas del hambre. And then it talks again about pestilence and the beast. Y esas saetas o flechas, dice, después continúa hablando que son hambruna y espada, pestilencia. But there's some good news. Pero aquí hay una buena noticia. Somebody asked me this morning when I told them what I was preaching on. Alguien me preguntó esta mañana mientras yo predicaba. He said, that doesn't sound like your most positive message ever. Alguien me dijo, ese no suena como el mensaje más positivo que has predicado. And I said, if you'll open up Revelation 6 and show me something positive. Yo le dije, si tú abres el capítulo 6 de Apocalipsis y muestras algo positivo, I'll be glad to preach on it. yo estaré gozoso de predicarlo. So here's something positive. Pero aquí hay algo positivo. Because he said, hurt not the oil and the wine. Porque menciona, pero no toques el aceite y el vino. And oil and wine was used for healing. El aceite y el vino eran usados para la sanidad. The parable of the Samaritan. ¿Recuerdas la parábola del samaritano, del buen samaritano? Lucas 10:34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. So he poured in oil and wine to bind up his wounds. Entonces te das cuenta, derramó aceite y vino sobre sus heridas para curarlo. Now, in the Gospels, En los evangelios, por ejemplo, en Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. so they healed them. They put oil on them and healed them. Entonces te das cuenta, ellos derraman el aceite y sanan. So it said, hurt not the oil and the wine. Por eso dice, no toques el vino y el aceite. Hurt not those that have the power of God. No toques a aquellos que tienen el poder de Dios. Hurt not those that have the Holy Ghost No toques a aquellos que tienen la unción, el poder del Espíritu Santo, and are walking in the Spirit. que están caminando en el Espíritu. Very similar, after all these dark seals of the first 6, the very next verse, which is 7:1, says, Es muy similar a los 6 sellos que menciona aquí, porque el siguiente versículo que menciona es he saw another angel. cuando dice, vi a otro ángel. 4 angels were holding back the winds of the earth. ¿Recuerdas este momento, esta escritura en donde dice que ángeles detenían los 4 vientos de la tierra? And in verse 3, Y en el capítulo 2 de Apocalipsis 7 dice, vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que detenían y que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar.
Hurt not the oil and wine, hurt not the earth, the sea, or the trees till we have sealed the servant of God in their forehead. Dice, diciéndoles, no hieran a la tierra, ni tampoco al mar, ni a los árboles, hasta que el sello de los siervos de Dios haya sido puesto en sus frentes. So now we come to the fourth seal. Ahora proseguimos al cuarto sello. Apocalipsis 6:7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. So death is riding on this horse. Entonces la muerte está cabalgando en este caballo. Hell is following after. Y dice que el Hades, el infierno, lo sigue. When people are killed in war, Y cuando la gente es muerta o es asesinada, hell follows after. Where do you think most of those souls go? entonces si el Hades lo va siguiendo y las personas que van muriendo, ¿tú a dónde crees que van la mayoría de When ellos? pestilence ravages the earth through the power of this black horse, O con la pestilencia que azota con el caballo negro esta tierra, where do most of the souls go? ¿tú a dónde crees que va la mayor parte de estas almas? And Jesus so already said when pestilence ravages the earth, Y Jesús mismo ya lo había mencionado que cuando azotara esta tierra la pestilencia, hurt not the oil and the wine. Él dijo, no lastimen al Nothing. aceite y al vino. Nothing shall by any means hurt you. Porque Él dijo, nada por ninguna manera llegará contra ti. When disease kills people, when disasters kill people, Cuando enfermedades matan a la gente, cuando desastres matan a la gente, when there's calamities, plane wrecks, things like that, cuando hay calamidades en la tierra, cuando hay accidentes de avión, hell follows after because most people don't know the Lord. muchas veces el infierno va siguiendo eso porque mucha gente no conoce al Señor. And here again it says, sword, hunger, death, and beasts of the earth. Por eso menciona aquí hambrunas, muerte y las bestias de la tierra, espada también. And in these days that it talks about, he said, I show you things to come. Y dice que en estos días le seguirán las cosas que han de venir. These beasts are going to be police states all over this earth. En estos tiempos, ¿tú sabes qué van a ser esas bestias? Van a ser grupos policíacos. People say peace and safety, and the police come in, ¿Sabes? Hay gente que dice paz y seguridad y llega la policía. the military. O los grupos militares. And now their lives, they may feel safe in a way, but they're regimented. You have to go here, you have to go there, you have to have permission for everything. Porque esos grupos son regidos y siguen y tienen que seguir, están instruidos a seguir órdenes en donde se les dice qué decir, qué hacer, dónde ir. Y vamos a hablar del quinto sello, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. So he sees under the altar Entonces te das cuenta, debajo del altar the souls of them that were slain for the word of God, estaban las almas de los que habían sido asesinados por la palabra de Dios. crying out, how long, O Lord, till you avenge Y our blood? ellos clamaban a Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? The Lord said they would have to wait a little season Y el Señor les contestó, tienen que esperar todavía un poco de tiempo, till their fellow servants that should be killed as they were. hasta que sus hermanos o consiervos, los que van a ser todavía muertos como ustedes, pasen por eso. Now, if we aren't going to be here in these last 7 years, who are all these they're waiting for? Y si nosotros no vamos a estar aquí durante estos últimos años, ¿quiénes son todos estos que está hablando aquí la palabra? These 7 years are the time of the wrath of God.
Esos 7 años estamos hablando que son la ira de Dios, They're also the time of the wrath of Satan. pero también es el tiempo de la ira de Satanás. Why do so many of these martyrs come as we begin the tribulation? ¿Por qué muchos de estos mártires llegan al principio, así conforme llegamos al principio de la tribulación? Because Satan is cast down at the beginning by the going up of the sons of God. Porque recuerdas que Satanás ha sido lanzado hacia abajo desde el principio. And it says he has great wrath because he knows his time is short. Y recuerdas que la Escritura dice que viene con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. This red dragon, blood-colored dragon, Este dragón rojo de color sangre goes forth to slaughter va asesinando the children of God. al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Now it says, I saw under the altar. Por eso menciona aquí, yo vi debajo del altar. Now in the Old Testament, in the temple and tabernacle, En el Antiguo Testamento, en el templo, en el tabernáculo, there was the altar of sacrifice, había un altar de sacrificio. and you had to go past that to go into the temple. Y tenías que pasar por ese altar para entrar al templo. There's no altar of sacrifice in heaven, No hay otro sacrificio en los cielos, because in heaven that is the temple of God. porque en el cielo ya es el templo de Dios. And the only altar there is the altar of incense. Y el único altar ahí es el altar del incienso. So when it says in Revelation 5, I saw blood under the altar, Y cuando menciona que debajo del altar está esa sangre, the reason that meant something was scriptures like this. lo que menciona, lo que significan esas escrituras es algo como esto. Éxodo 29:12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. So they pour the blood at the bottom of the altar and it would soak into the ground. Entonces dice, vas a poner esa sangre en el pie del altar y que sea absorbida por la tierra. And that's what this fifth seal is like, Y, es, except it's the blood of martyrs. y por eso es lo que se refiere a este sello, dice, es la sangre de los mártires. But all that happens on the earth Pero todo esto que estoy hablando sucede en la tierra, because there's no altar like that in heaven. porque no hay un altar como ese en los cielos. There's no more blood sacrifice in heaven because the Lamb took his blood as the supreme sacrifice. Porque no hay otro derramamiento de sangre en el cielo, porque el Cordero derramó su sangre como último sacrificio. That's why in Revelation 11, Es por eso que en Apocalipsis 11, when he says to measure the temple of God, cuando menciona que la medida del templo de Dios, just like in the Old Testament, the altar, the porch, and then the temple. ¿te recuerdas que decía mide el altar, después mide el patio y después mide el templo? So all the blood has to be shed on this earth. Por eso entendemos que toda esa sangre de la que estamos hablando tiene que ser derramada en la tierra. And the ones who are the agents of it, Y los que son the ones who are the agents of the bloodshed, los agentes de la sangre, de ese derramamiento de sangre, are these that Jesus talked to. son estos de los que Jesús habla. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. The people that man looked up to as holy, La gente al cual los hombres miran hacia arriba y ven como santos, the representatives of God, los representantes de Dios. Jesus said they were vipers. Aquí dice, Jesús menciona que son And he said he would send them servants, como víboras, y a los cuales les menciona que les iba a enviar and siervos, they would kill, crucify, and scourge a los cuales ellos iban a crucificar, asesinar y matar and persecute them y perseguir.
so that all the blood from Abel, who again was killed for a religious reason by Cain, Entonces menciona que toda esa sangre desde el justo Abel ha sido derramada por causa de la persecución. to the blood of Zacharias, who they slew where? Between the temple and the altar. Dice, hasta la sangre de Zacarías, a quien mataron entre el templo y el altar. So that's good. You're going to be accountable for that because you're riding this white horse. Y les está diciendo, ustedes van a ser responsables de esta sangre porque ustedes están cabalgando ese caballo blanco. And I think this next scripture is very interesting. Y yo encuentro estas siguientes escrituras muy interesantes. Lucas 11:45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, ¿cuándo dices esto? Cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. So they were trying to say, well, that doesn't really apply to us. Ellos estaban realmente tratando de decir, eso que tú estás diciendo no aplica a nosotros. And Jesus said to them the same thing. Y Jesús les dijo a ellos lo mismo. I will require of you the blood of the prophets. Les dijo, yo voy a requerir de ustedes o les voy a hacer responsables de la sangre de los profetas. And it goes on to say, Y después continúa diciendo, Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. so all these that gave their life for the word of God and the testimony of Jesus, Entonces todos estos que dieron su vida por el nombre de Dios y por el testimonio de Jesús, the Lord clothed them in white robes el Señor los vistió con vestiduras blancas and said, now rest for a little bit. y les dijo, ahora descansen por un poco, It's not over yet. porque todavía no termina esto. And that's why when we go to Revelation 20, Y es por eso que ahora vamos a Apocalipsis 20, and we see the resurrection of the righteous, y cuando vemos la resurrección de los justos, he talks about seeing those that were beheaded for the witness of Jesus. y menciona que esos fueron los que fueron decapitados por testimonio de Jesús. So from the beginning of tribulation to the end, Entonces, desde el principio de la tribulación hasta el final, there's martyrs. hay mártires, There's Christians being beheaded for the witness of Jesus. hay cristianos siendo decapitados por testimonio de Jesús. And if you aren't here, you can't behead somebody who's not here. Once again, please. There's no secret catching away. Y aquí no hay secreto alguno. There's no what many call the rapture. Y aquí no hay tal como mucha gente lo llama el rapto. Matthew 24, Jesus actually said, De hecho, en Mateo 24 Jesús mismo lo dijo. he that endures to the end, Aquel que resista hasta el final he will be saved. será salvo. Now let's come to the sixth seal. Procedemos al sexto sello. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Under the sixth seal, En el sexto sello the sun is blackened, se oscurece el sol the moon became as blood, y la luna se torna color sangre. and the kings of the earth and the great men, Y los grandes de la tierra, los grandes reyes, for fear of the Lamb who's coming, dice, habla del cordero que venía, for fear of the white horse rider who stands with the armies of heaven, aquel que tiene los ejércitos del cielo que viene, cry out,
Where can we hide? Y están gritándole, ¿en dónde nos escondemos? They should have thought of that, Ellos deberían de haber pensado en eso, because the hiding place is in Jesus. porque el lugar de escondite es en Jesús. It says in Matthew 24 the same thing. Y Mateo 24 menciona lo mismo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y ni la habrá. This would be a worse time than anything that's ever been on the earth. Este va a ser el peor tiempo que la tierra ha pasado, que nunca antes ha The doors, sucedido. if the days hadn't been shortened, Al grado que los días han sido acortados, he said even the elect might perish. porque si no, incluso los elegidos morirían. So if the elect aren't going to be there, why did God have to shorten the days? Entonces, si los elegidos están ahí, ¿por qué Dios tendría que acortar los días? I know I keep bringing that up, Aquí voy a mencionar esto. but it's an evil doctrine Hay una doctrina malvada, perversa, that is stopping God's people from being ready for what's really coming. que está deteniendo al pueblo de Dios de estar preparados para lo que verdaderamente viene. And Jesus says in Matthew 24, immediately after the tribulation of those days. Y Mateo 24, Jesús dice, inmediatamente después de la gran tribulación, That's when the sixth seal takes place. que es cuando este sexto sello toma su You see, the end aparición. doesn't come until all these things are fulfilled. Dicen, no podían venir estas cosas hasta que esto no hubiera sucedido. And then Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. amen. We Amén. will see the Son of Man coming. Van a ver al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre viniendo en gran gloria, With power and glory. con gran poder y gloria. And so shall his kingdom be established, Y entonces su reino será establecido, and he shall reign forever and ever, el cual reinará por siempre y siempre. just as he reigns in our hearts now. Y él ya reina en nuestros corazones ahora. So let's live this life to the fullness. Entonces yo los invito a que vivamos esta vida en la plenitud de Dios. Let's prevail, let's overcome, Vamos a prevalecer, vamos a vencer, because we serve the greater one. porque nosotros le servimos al más grande. The one we serve opened the seals Y el cual nosotros le servimos es el que abre los sellos. so that we Entonces nosotros could fulfill all that is written and avoid all that is written. podemos cumplir todo lo que está escrito y evadir todo lo que viene. Yeah, you fulfill what's written, you can avoid the other part. Vas a cumplir lo que está escrito y vas a evitar todo lo que no está aquí. I've said before, the life and blessing Yo, is life. entre escoger la vida, y bendición, escojo vida. Greater is he that is in us than he Porque that's es in the grande, más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. world. Gloria a Dios. La gloria para Dios. Hermanos, le damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestro hermano John, por compartirnos estos mensajes de Apocalipsis. Simplemente, en pocas palabras, yo te invito, nunca tengas temor. No permitas tener temor en tu vida de las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros y es mucho más poderoso. Nuestro lugar de refugio es la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que ir cuando pasen todas estas cosas, porque van a venir las tormentas, pero la casa no va a caer. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Estamos orando. Gracias. Llegó